Hola, vamos a hablar de algo preocupante para mí. Para ubicarlos, yo vivo en Ecuador, lugar por si no sabías, obvio, está en Para. Ok, voy a hablar un poco de esto, un poco tarde, pero voy a hablar de lo que yo pienso, que es lo que siempre hago en los videos de este tipo. Que nada más son dos, pero se entiende. A ver, primero vamos a empezar por el aspecto de que yo acabo de ver el comercial más estúpido que he visto en mi vida. No raro, estúpido. Y como medio mundo sabe, los canales nacionales son controlados por el gobierno y siempre tienen que pasar cadenas nacionales, etcétera. Y si el propio presidente quiere pasar un comercial pendejo halagándolo, eso es normal, eso siempre va a pasar. Pero, ¿en serio? ¿Me vas a decir que tu resolución para esta problemática es dar educación cultural? Es increíble, en serio, que tú hagas esa idiotez. Pero me puedes decir si tú también has visto el comercial o si has estado por ahí o si sabes. Puedes decirme que este tipo de comerciales son comerciales que siguen en secuencia, son varios comerciales que hablan del mismo tema. Sí, pero ¿en serio una de tus argumentaciones para detener el paro va a ser dar educación cultural? Literalmente estamos hablando de una problemática donde la canasta básica cuesta en promedio $700 y el sueldo mínimo son $400. Puedes decir, es más de la mitad de lo que cuesta la canasta básica, sí. Pero ¿qué vas a hacer con la mitad de una canasta básica? Me explico, ¿no? Y lo peor no es eso. Personas que trabajan de la agricultura no reciben ni siquiera la mitad de lo que es el sueldo mínimo. ¿Cómo se supone que ellos paguen lo básico? No es lógico que pongas como argumentación el hecho de que vas a poner la educación cultural. Sí, la educación puede ser algo muy importante, eso lo entiendo, pero algo que tiene que ver con el dinero. ¿Estás poniendo como educación cultural? ¿Qué mierda te pasa? A ver, te doy un ejemplo para que entiendas mejor cómo se equilibran los precios de la agricultura o de los trabajadores de la agricultura con el precio de la ciudad. Empecemos con que los agrícolas pueden, por ejemplo, recibir 20 centavos de un litro de leche. O sea, ni siquiera el 25% de lo que llegaría a costar en la ciudad, porque el litro de leche puede llegar a costar $1, y eso fuera del paro, porque tú sabes que el litro de leche costaba 95 centavos o $1. Tranquilamente ese precio se daba por un litro de leche entera. Ahora me vas a decir que ¿por qué? ¿En serio? Literalmente ellos ni siquiera reciben el 25% de lo que en realidad cuesta su producto dentro de la ciudad. Y no, tu argumentación es: voy a dar educación cultural. Literalmente estamos hablando de una problemática que existe hace más de un siglo. Y se ha empezado a trabajar hace más de 90 años. Y aún seguimos con la misma problemática porque los gobiernos no entienden que los precios que se dan no son razonables. ¿Ok? Ellos ni siquiera reciben un sueldo mínimo. Y el ejemplo que te di del litro de leche, ni siquiera reciben el 25% de un producto que cuesta $1.
Imagínate productos que llegan a costar menos. ¿Qué reciben? Una miseria. En serio, no tiene sentido lo que tú tratas de explicar, lo que tratas de solucionar, porque no es posible. No es posible que tú trates de hacer algo que no va a servir, porque ellos ni siquiera reciben un sueldo mínimo. ¿Ok? Esa es su protesta. Su protesta no es educación cultural, porque la educación sí la necesitan. Pero ¿para qué necesitarían educación cultural si lo que necesitan es vivir? Lo que necesitan es comida. Si el mundo sigue así, si literalmente hace más de un siglo existe esa problemática y aún ni siquiera estamos cerca de solucionarlo, ¿cómo se supone que sigamos viviendo en paz? Y aquí voy a meter a los medios de comunicación del Estado, porque esos son del Estado. ¿Cómo se supone que, bueno, me puedes decir, sí, hay muchas manifestaciones que rompen el orden público, sí, ha habido casos de robos, saqueos, etcétera, incluso dominio de lugares públicos, sí, lo que sea, pero lo hacen por algo. Ellos dicen, sí, sabemos que necesitan trabajar, pero dejen trabajar. O sea, literalmente ellos no reciben ni siquiera un sueldo mínimo y tienen que trabajar. Es muy ilógico. Es tan ilógico, ¿ok? Porque muchos medios de comunicación ponen que puede ser negativo, puede ser, pierden mucho dinero, millones de dólares al día. Y sí, lo pueden perder, pero aunque ellos mismos lo dijeron, los que más pierden son las microempresas. Sí, pero sí. Según ellos, según varios reportajes, todo está con normalidad, siguen trabajando y sí, en parte sí puede haber normalidad, entre comillas, obvio. Pero no hay totalmente, hay cientos de supermercados que están completamente vacíos. Y ustedes dicen que todo está como normalmente está. Y sí, hay cientos de trabajadores actualmente en función, pero esto no es normalidad. Esto nunca se va a solucionar si seguimos manteniendo una argumentación tan basura de que lo que está pasando se va a solucionar con educación cultural. No, esto no es posible. Lo que necesita es establecer un precio justo. Un precio que todos puedan pagar. Pero nunca se piensa en todos, aunque se supone que estamos en un país democrático. Esa palabra nunca ha existido y nunca va a existir si vamos a seguir como estamos. Sé que hay mucha gente que ya sabía eso. Y hay mucha gente a la cual no le interesa, pero en serio tenía que hablar de esto. Porque si seguimos como estamos, este país va a dejar de existir, va a morir, va a desaparecer. Va a ser nada. Con eso es todo. Va a ser el video más largo que he hecho, pero
Eso es todo. Me retiro.